Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por Leer. Sé que llevo una eternidad sin estar aquí, cerca de un mes más o menos. Os conté por Instagram, que es @empiezaporleer, así de simple, así de sencillo, así de práctico, un poquito. Como este vídeo es muy concreto, aquí no voy a decir nada. En el próximo ya, si acaso, pues os hago una pinceladilla rápida, pero vamos, no preocuparse, que todo está bien. Venimos aquí, como no, a votar para Polonia. Vamos a leer un libro para el país de Polonia dentro del reto de los 200 libros, 200 países, que es el reto que estamos haciendo en Empieza por Leer Club Literario, y que llevamos ya un porrón de países. En fin, pero eso no significa que no puedas apuntarte. Puedes apuntarte al país que quieras, cuando quieras, generamos un grupo cada vez, en fin, estas cositas, accesible para todo el mundo. En este vídeo vamos a tener 3 partes, como siempre, y la lectura conjunta va a ser para junio. Como estamos ya cerca de junio, o más cerca de lo que a mí me gustaría, pues la vamos a empezar el lunes 13 de junio, si no me equivoco, vamos, el segundo lunes de junio, para tener un tiempo prudencial para hacernos con el libro que salga. Vamos allá. 3 partes, como siempre, diferenciadas y marcadas: una introducción histórica muy simple, las 2 propuestas que os hago y los países que vamos a leer en los próximos 3 meses, y por supuesto una ampliación de opciones para el país de Polonia en cuanto a autores y autoras. Es larguísima esa parte y me vais a perdonar, pero estaba afónica y no lo sabía cuando lo grabé, o sea, no estaba segura. No me daba la impresión de estar tan afónica como estoy en el vídeo, pero no lo puedo volver a grabar, como comprenderéis, porque de hecho ya todo el tiempo que llevo dedicando a este vídeo son más de 20 horas, o sea, es una barbaridad, así que no puedo volver a grabarlo. Leyendo casi desde Wikipedia y sin pretender ser muy aburrida, os diré que Polonia es un país de Europa Central, uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Se constituyó como Estado democrático de derecho y la forma de gobierno actual es una república parlamentaria. Tiene capital en Varsovia y, ojo, que ocupa más de 300 kilómetros cuadrados, tiene una población superior a 38 millones de personas, ahí es nada. Esto hace que sea el 5.º país más poblado de la Unión Europea. Es un estado unitario con 16 subdivisiones o regiones administrativas que se denominan, agárrense ustedes porque empiezan las malas pronunciaciones del vídeo, creo que hasta ahora no lo he cagado, pero voy a ello, va a ser un sinfín, ¿vale? Voivodatos o algo así, que limita con el mar Báltico al norte, gran llanura europea, y abarca al sur territorio montañoso de los sudestes, los Cárpatos y la Sierra de Santa Cruz. Yo espero encontrar unas imágenes maravillosas de esto. Aunque la capital y la ciudad más poblada es Varsovia, el centro académico cultural es la segunda ciudad más grande, Cracovia. Polonia limita al norte con el mar Báltico. Acordaos que la posición en la que se encuentran los países es fundamental para la historia que estos tienen y el cómo les va. Sigo con lo de la ubicación, que es importante. Con vecinos marítimos tienen a Dinamarca y Suecia, y luego Oblast de Kaliningrado, que pertenece a Rusia, aunque sin conexión directa con ella. Al noreste con Lituania, al este con Bielorrusia, al sureste con Ucrania, al sur con la República Checa y Eslovaquia, y al oeste con Alemania. Y ahora ya sí hemos terminado con la ubicación geográfica. La creación de la nación es con frecuencia identificada con la adopción del catolicismo por parte de su monarca Miecislao I en el año 966, cuando su territorio era similar al de la actual Polonia. El Reino de Polonia fue formado en 1025 y en el 1569 se cimentó una larga asociación con el Gran Ducado de Lituania al firmar la Unión de Lublin, mediante la cual se erigió la Mancomunidad Polaco-Lituana. La mancomunidad colapsó en 1795 y el territorio polaco fue repartido entre Rusia, Prusia y Austria. Polonia recobró su independencia tras la Primera Guerra Mundial como Segunda República Polaca, pero fue ocupada por la Alemania nazi y la Unión Soviética.
durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. En el 44 se formó un gobierno provisional polaco que, después de un periodo de conflictos, referéndums y elecciones, dieron como consecuencia que se convirtiera en un estado satélite de la Unión Soviética, dando paso así a la República de Polonia, que se renombró como República Popular de Polonia en 1952. Durante las revoluciones de 1989, el gobierno marxista-leninista de Polonia fue derrocado y el país adoptó una nueva constitución que se establece como la democracia bajo el nombre de, esto es una cosa impronunciable, como estaréis viendo en pantalla, que viene a ser la Tercera República. Cuarta vez que intento grabar este trocito de la entrada de Wikipedia, que creo que voy a hacer la sugerencia de que está mal redactado porque esto está muy mal explicado. Pero básicamente, en cifras muy grandotas, nos viene a decir que Polonia es la quinta economía más grande y una de las más dinámicas de la Unión Europea, que tiene un índice de desarrollo bastante bajo, y que, en cuanto a términos de educación, seguridad y libertad económica, está bastante bien considerada. Además, tiene mucha riqueza cultural. Es visitado por 19,6 millones de turistas cada año, dato de 2018. Así que es el 16º país más visitado del planeta. Ahí es nada, amigas. En fin, echadle un vistacito al artículo de Wikipedia, que es muy largo, solo os he leído el resto. En cuanto a las opciones, empezamos por Olga Tokarczuk, como no. Nació en Zulechów, en fin, en 1962 se graduó en psicología, ejerció de psicoterapeuta en distintas clínicas de salud mental y bueno, siempre estuvo escribiendo, y cuando su escritura pues tuvo cierta repercusión y cierto éxito, dejó su trabajo como psicoterapeuta y se dedicó en exclusiva a escribir, y se retiró a esa zona de los sudestes que os he enseñado en el vídeo de la introducción histórica, pues ahí en esa zona así como muy de campo, muy de montaña, ¿no? Ganó el premio Nike, que es el mayor galardón polaco a la literatura, en 2007 y en 2015, y el Booker y el Nobel en el 2018. En fin, conocidísima últimamente por estos lares, escritora y ensayista. Yo no he leído nada de ella todavía y os propongo leer un libro que creo que puede llevarnos a Polonia, como siempre. No siempre se consigue, pero creo que este tiene papeletas. El libro en cuestión es Un lugar llamado Antaño, originalmente publicado en 1996, creo que es su tercera novela, y en España lo edita Anagrama, con traducción de Esther Rabasco Macías y Bogumila Wirskorska. En digital tiene 243 páginas y en papel 264. Literalmente, de la sinopsis dice esto: la historia de un pueblo y sus excéntricos habitantes, que es al mismo tiempo la historia de un siglo y un país. Promete mucho. La he leído entera un par de veces, la sinopsis, y yo cada vez estoy más convencida de que va a ser buena opción. Y uno de los trocitos, simplemente porque vayáis prevenidas, dice: hay en ella realismo, magia y realismo mágico. Ahí os lo dejo. Y luego la segunda opción que os doy, como no también, otro escritor polaco muy conocido es Ryszard Kapuściński, que nació en Pinsk, que esa localidad era una ciudad polaca cuando el escritor nació en 1932, y que ahora pertenece a Bielorrusia. Ya sabemos que Polonia ha cambiado mucho sus fronteras y sus límites y así. Creo que la parte histórica solo va de eso casi. Y luego pues falleció en 2007 en Varsovia. Periodista, escritor, ensayista, reportero, es ampliamente conocido sobre todo por el haber escrito mucho sobre el continente africano, como desde una visión de una persona que se traslada allí, ¿no? Y haber intentado transmitir cómo es la vida allí al mundo occidental.
pues estudió historia y pues eso, que se dedicó básicamente a ser reportero en la gran parte de su vida, y fue Príncipe Premio de Asturias en 2003 y ganó el Nike también en 2005, precisamente con el libro que os propongo, que se llama Viajes con Heródoto, que también ha aparecido muchísimo en las propuestas que me habéis hecho, las sugerencias de las encuestas. Olga se ha llevado la palma, pero increíble, o sea que hay ya un sesgo establecido antes de estas votaciones, porque es que la habéis propuesto, o sea, de todas las propuestas, creo que el 63% eran Olga, o sea que hay una predisposición ya de base. En fin, que os propongo Viajes con Heródoto, que publica Anagrama, traduce Ágata Orzaszek, Sujak, y en digital tiene 293 páginas y en papel 312. Parece un poco inclasificable, pero promete hablarnos de Polonia, así que a ver si es cierto. Parece que es algo como un libro de viajes, un poco un homenaje a la literatura griega, también como con crónicas y memorias del propio autor, o sea que es un poco una amalgama de muchas cosas, y de nuevo la sinopsis es un poco poco concreta, vamos a decir, ¿vale? Pero bueno, estas son las dos opciones. Por una parte, un lugar llamado Antaño, y por otra parte, Viajes con Heródoto. Sí, Heródoto. En fin, que votemos. Las votaciones van a estar abiertas hasta el día, estoy abriendo el calendario, hasta el día 24 de mayo, martes, a las 19 horas españolas peninsulares. Como siempre, el resultado lo daré a través de Instagram, pero antes de nada, antes de darlo en Instagram, lo daré en el grupo que tenemos en Telegram para la lectura de Polonia. ¿Dónde está ese grupo? Pues el enlace está aquí abajo. Enlaces de interés, véase la encuesta, el enlace a la encuesta para votar el libro de Polonia y los países que ahora os los digo, y el enlace al grupo de Telegram donde se va a hacer el comentario de la lectura. Ese enlace al grupo de Telegram únicamente está aquí, bueno, el de las votaciones también, pero ese es más efímero, dura solo 2 días, ¿no? El del grupo de Telegram pues es más largo. Mi recomendación, como siempre, entrad ahora si os interesa alguno de estos 2 libros, y en función de lo que salga pues ya os quedáis o os vais o lo que sea, pero así no tenéis como que volver aquí. Países. Los países que os propongo para el siguiente trimestre es para julio irnos, como no, a África, entre Zambia y Nigeria. En agosto os propongo que nos vayamos a América, entre Colombia y Bolivia, y en septiembre pues que nos vayamos a Asia, entre Mongolia y Corea del Norte. Bueno, votad lo que más os apetezca y ya vemos cómo hacemos con la búsqueda de libros y autores y autoras. Las fechas para esto es lo mismo y está todo en el mismo enlace. Como siempre, agradezco mil las sugerencias que me deis para todos estos países y para futuros países, ¿vale? Son muy útiles para mí para recortar un poquito el tiempo que dedico a esto, que ya es mucho. Como siempre, llegamos a esta parte en la que yo hablo de un montón de autores y autoras, en este caso de origen polaco, y que escriben libros que creo que pueden encajar de alguna manera en el reto, ya sea por el origen del propio autor o autora o por el libro en sí. Y voy a intentar ir ligerita porque en este caso ha habido muchas opciones y la verdad es que ya sabéis que son libros que yo en general no he leído, creo que no hay ninguno que yo haya leído aquí, y entonces la información que os puedo dar de ellos es muy poquito y en general es simplemente tener la oportunidad de mostrarlos y que tengamos en mente pues, que estos libros están, ¿no? Más allá de daros una visión sobre ellos, porque no la tengo verdaderamente. Voy a empezar por Olga Tokarczuk, con su novela de los errantes, que lo publica Anagrama y que tiene traducción de Marina Viñals y Ágata Orzeszek. Yo ya lo he dicho, este libro es la vergüenza de las pronunciaciones, pero bueno, hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Amigas. Esta novela es raruna. Con ella ganó no sé si fue finalista o ganó, no, ganó el Booker. El Booker siempre resulta, o a mí siempre me parece que son libros que tienen un punto, en algún caso raruno, o sea que creo que en este caso también ocurre eso. Es un libro en el que habla mucho, creo, sobre el género y sobre animales y no sé, es que en realidad no tengo ni idea
de qué va este libro y no quiero leer la sinopsis porque es un libro que potencialmente quiero leer en algún momento, pero sí que la he leído a grandes rasgos y he considerado que no habla tanto de Polonia como para el reto de cara a la lectura conjunta. Tenemos también en inglés, porque todavía no se ha traducido, pero se traducirá dentro de un poquito, el libro de Jacob, que bueno, es con el que ha estado ahora en una de las listas del Booker. Luego tenemos Sobre los huesos de los muertos, que publica Ciruela y que traduce Abel Murcia, y que es un thriller metafísico. Creo que para leer este libro hay que ir con la idea de que sí va a haber un crimen, pero que no es lo importante del libro, sino como siempre, pues el mensaje que puede mandarnos y ese tipo de cosas. Creo que tiene un contexto sobre ecología bastante potente y que, bueno, se sitúa en un pueblo de Polonia. Luego tenemos un libro publicado por una editorial que no conocía. La editorial se llama Thule, y que traduce Joana Concejo, y se llama Alma Perdida, y es una historia sobre la espera, la paciencia y la introspección. Es muy cortito, tiene 52 páginas y es un libro infantil. Continuando con Kapuczynski, em, además del libro que os propongo para lectura conjunta, de todo lo que tiene publicado, que es muchísimo, pero es que muchísimo, y traducido, o sea, tenemos mucho disponible de él. En la inmensa mayoría de los libros habla sobre el continente africano. Entonces, no voy a hablar de esos libros, aunque sí que os los estaré mostrando ahora en pantalla, pero quería destacar de los que he visto uno que sí que tiene relación directa con Polonia y que tiene una disponibilidad un poquito más compleja que el que os propongo para lectura conjunta, y se llama La jungla polaca. Fue el primer libro que publicó y que son reportajes por Polonia, por la Polonia profunda, dice, que fue haciendo durante los 60, los 50, los 60, eh, entre viajes al continente africano. Vamos a acercarnos un poquito a la obra de otra premio Nobel de literatura polaca, Wisława Szymborska, poeta, ensayista y traductora polaca, y tenemos de ella bastante disponible. Cuando he dicho antes que no he leído ninguno de estos libros, no es del todo cierto. He picoteado entre algunos poemas de esta autora. Voy a pasar por algunos títulos, ¿vale? La antología poética que publica Visor Libros, que tiene traducción del Pieta Borchgrevink, y es pues eso, una antología de 268 páginas, o sea que si os gusta, pues ya sabéis. Un libro que también quería destacaros, que es de la editorial Hyperion, y que traduce María Filipovic Rudek, y que es una edición maravillosa que incluye dos poemarios muy importantes de Wisława Szymborska, que de hecho están seleccionados por ser como representativos del resto de su poesía, y también incluyen otros poemas que no estaban publicados de forma agrupada. La introducción es maravillosa, tiene un estudio sobre la figura de Wisława Szymborska y sobre su poesía y sobre, bueno, en fin, al final es una premio Nobel, y es normal que en libros como este pues se incluya un poco un estudio de su obra. Tiene 200 páginas y es una edición estupenda y maravillosa, ya os digo. La he leído parcialmente. Está publicado por parte de Nórdica. Os destaco algunos. Un estuche que son de estos de los ilustrados, que son dos y que tiene súper buena pinta. Y que traduce Adel Murcia, y que la ilustración es de Quique de la Rubia. Y luego tenemos Correo Literario, que estoy en proceso de leerlo, y que es una recopilación de las respuestas que daba Wisława Szymborska en un consultorio literario de una revista literaria polaca. Es divertidísima. En esa imagen se nota que se ha quedado a gusto con cómo pone a parir a todo el mundo, e insisto, es divertidísima, pero hay que ir leyéndolo a sorbitos pequeños, yo creo, para disfrutarlo. Por parte del Lumen tenemos Paisaje con grano de arena, y por parte de la editorial Bartleby también tenemos un recopilatorio de poesía que se llama Aquí, y luego tenemos Prosas reunidas, que bueno, pues eso, recoge también parte de la prosa que escribió, aunque fundamentalmente fue autora de poesía. Desde las afueras nos hacen una propuesta bastante interesante y que yo necesito leer este libro sí o sí. El autor es Kornel Filipovic, que, bueno, autor polaco, evidentemente,
y que no se centró mucho en darle visibilidad a su carrera literaria, sino más como a vivir, ¿no? Tuvo una vida muy convulsa y entre otras muchas cosas estuvo en un campo de concentración, logró escapar y bueno, publicó este libro que nos propone, Memorias de un antihéroe, en el 61 y es un libro en el que el protagonista vive la invasión nazi en Polonia y tiene como objetivo sobrevivir, ¿no? O sea, creo que nos plantea en muchas ocasiones eh, qué haríamos nosotros si fuésemos esa persona, ¿no? Es un típico libro que nos interpela un poco como lectores. Esta misma editorial, Las Afueras, tiene la traducción, por cierto, es de Teresa Benítez. Este segundo libro también está traducido por ella. Tenemos un romance de provincias también, que ya es una novela pues, con un toque totalmente distinto y que dicen que recuerda en muchas ocasiones a Natalia Ginsburg y a Carmen Martín Gaite. Es un romance que bueno, pues tiene lugar en Polonia, en un pueblito, en el campo, a las orillas del río Vístula y que pues en un momento dado llega un poeta desde Varsovia y como que rompe un poco la calma que hay en ese pueblito. Un libro que tengo muchísimas ganas de leer es de la autora Mónica Snaderman, que bueno, nació en Varsovia, es antropóloga cultural, escritora y editora, dirige una editorial junto con su marido, una editorial polaca, y es autora de varios ensayos y en 2017 fue finalista del premio Nike, que es como, bueno, es el galardón más importante de Polonia, por el libro que tenemos traducido por parte de Acantilado y la traducción corre a cargo de Esla Womirski Jersey y Ana Rubio Rodón. El libro se llama Los falsificadores de pimienta y es la historia de la familia de su padre. Es hija de un judío, un hombre de ascendencia judío, y su madre era de ascendencia católica. Vivió toda su vida conociendo la historia de su madre, de la familia de su madre, y sobre la historia de la familia de su padre no supo nada nunca. Y este libro es un libro en el que trata de poner un poco en orden y relatar la historia de la familia de su padre, haciéndolo a través de cartas, fotografías, libros y archivos públicos. Es un ensayo, es una investigación sobre la familia de su padre y habla un poco, evidentemente, de la ocupación nazi en Polonia. Nos lanzamos también a por otro autor polaco bastante conocido, es Sławomir Morcek, que fue escritor, dibujante, periodista y dramaturgo. Y en sus obras pues habla mucho sobre el comportamiento humano, la alienación, el abuso del poder, los sistemas totalitarios y en general todas las reseñas bueno, todas las sinopsis de Acantilado, que es la editorial que más libros nos traduce de él, hablan sobre su humor, sobre la sátira que hace en las obras de teatro, que a veces es incluso humor de lo absurdo, ¿no? Y bueno, un poco esa es la pincelada que yo me llevo de brocha gorda. A destacar, pues traéis una autobiografía de él que se llama Baltasar y que sufre un ictus en un momento dado y tiene una fascia incluso una pérdida, o sea, la fascia le produce una pérdida de la capacidad de escribir y escribe esta autobiografía de 256 páginas y traducida por Jerry Swormirsky y Ana Rubio Rodón, en la que intenta hacer un ejercicio de redescubrir su identidad, volver a reafirmarse en quién es él, ¿no? Y lo hace, pues, como no, volviendo a la infancia, ¿no? Jerzy Kosinski, que no es su nombre real, pero gracias al cambio de nombre, Josef Lewenkov, consiguió sobrevivir a las matanzas que hubo en su región polaca en la que vivía durante la Segunda Guerra Mundial, haciéndose pasar por católico. Digamos que siendo niño sus padres lo mandaron a una aldea y así consiguieron que sobreviviese. Después estudió en Polonia y después ya emigró a Estados Unidos. El libro que tenemos disponible de él viene un poco a contar algo así, ¿no? No dice ni en qué país ni de una forma concreta, pues eso, la ubicación, pero sí que se entiende que está hablando de Polonia. Es la historia de un niño de 6 años que sus padres lo envían a una aldea remota para salvarlo un poco de la guerra. El libro se llama El pájaro pintado y lo tenemos publicado por De Bolsillo. Y la traducción es de Eduardo Goligoski. Quería hablaros
de una autora que es hermana del siguiente autor del que os voy a hablaros, y es Esther Singer Kreitman, que escribía en yiddish y que la traducción que tenemos es de La danza de los demonios, una novela en la que habla de su infancia en Varsovia y de cómo su padre la excluía completamente de los estudios, y que sin embargo a su hermano sí que se le potenciaba mucho, pero que aún así ella a escondidas pues devoraba libros básicamente. La edición está traducida desde el yiddish por Roda Genelde y Jacob Abecassis. Bueno, ¿y quién será el hermano? Pues Isaac Bajemis Singer, que eh, creció con su familia, que bueno, fue hijo y nieto de rabinos y vivió en el barrio judío de Varsovia hasta el 35, cuando emigraron a Estados Unidos. No obstante, prácticamente toda su obra se centra en Polonia y en la vida de las comunidades judías en este país y en toda esta zona. Fue Premio Nobel de Literatura en 1978. Como veis, a los polacos esto del Premio Nobel se les ha dado bien siempre y tenemos muchísimo disponible de él. No voy a parar en todos los libros porque son muchísimos, la mayoría están publicados por de bolsillo con un precio muy asequible y bueno, tienen unas cubiertas que os están enseñando en pantalla un poco, no sé, a mí me descolocan un poco, me da la impresión de que estos libros a mí me van a dar pesadillas, no lo sé, pero bueno, así los más destacables a nivel de novela son Satán en Goray, La familia Moscat. Quizá este libro es el que creo que es el más apropiado para el reto y de hecho me lo he planteado bastante. Lo teníamos en Alianza y está descatalogado y lo tenemos en RBA con aparentemente poca disponibilidad ahora mismo, traducido por Juan José Guillén. Es la historia de una familia y de la comunidad judía a la que pertenece y abarca pues desde barre 30 años de la historia de esta familia y va desde cómo florece una comunidad judía en Varsovia hasta, pues evidentemente, su destrucción con la Segunda Guerra Mundial. Además lo hace pues con varias generaciones y un poco con un toque, parece, de saga familiar. Tiene muy buena pinta, pero ya os digo que la disponibilidad está un poco difícil y tiene 800 páginas. Y algunos relatos también, hay bastantes relatos publicados como Gimpel el Tonto o alguno que nos trae Nórdica, Ventana al Mundo, y otros relatos que traduce Andrés Catalán y que recoge seis relatos que hasta el momento en el que se publicó este libro por Nórdica en el 22 pues no se habían traducido. También tenemos un volumen en el que se recogen muchísimos cuentos de este autor con 1024 páginas por parte de Bolsillo y con traducción de Roda en el de Abecassis, y por parte de Acantilado tenemos La destrucción de Kresev, traducido por Roda Nelde y Jacob Abecassis, y El seductor, que lo han publicado hace muy poquito con los mismos traductores. Un poeta polaco bastante conocido es Adam Zagajewski, que fue premio Princesa Asturias en 2017, evidentemente tiene otros muchos premios europeos de poesía que reconocen pues su trayectoria. La mayoría lo tenemos publicado a través de Acantilado y tenemos varios poemarios suyos como Antenas, Asimetría, Deseo, Mano Invisible y Tierra del Fuego. Luego también tenemos otros libros publicados por Acantilado que tienen otro tono, bueno, Acantilado y otras editoriales. Quizá el que tiene el punto de vista que creo que puede ser más interesante de cara al reto es Una leve exageración, con traducción de Jerzy Słomirsky y Ana Rubio. En este libro mezcla un poco su vida personal, o sea, es una especie de autobiografía en la que mezcla episodios concretos de su vida, como por ejemplo un hecho que le marcó mucho siendo niño, que la Unión Soviética absorbió la ciudad donde vivía con sus padres y tuvieron que desplazarse obligados a una localidad que era parte de Alemania y que se anexionó a Polonia en ese momento. Por ejemplo, uno de esos episodios, ¿no? Y sigue su vida en orden cronológico, y esto lo mezcla con reflexiones sobre la historia de Europa, la guerra, la ideología y también sobre el arte y la literatura que le han ido influyendo en su vida como poeta, como escritor. Quizá ese es el que tenga esa visión así más amplia. En ese sentido, sobre ese hecho tan determinante en su vida y en su literatura, tenemos dos ciudades que también publica Acantilado y que traduce los mismos traductores que antes, y que, bueno, en este libro pues se centra precisamente en ese episodio. También ha escrito biografías de
de otras personas y por pretextos tenemos otro libro autobiográfico que es una mezcla entre autobiografía y diario y se llama La belleza ajena, que traduce Ángel Díaz Pintado. Tuvo una vida, la verdad es que muy interesante de base, o sea, dio muchos tumbos en la vida, sufrió pues esa invasión nazi en Polonia, además como familia, o sea, persona de ascendencia judía, por mucho que él no fuese religioso, pues eh, se vio afectado y la mayoría de sus obras son de ciencia ficción y las tenemos traducidas desde el polaco por Impedimenta. Os estaré poniendo una imagen con la mayoría de los libros y quería destacaros uno que no es de ciencia ficción, pero que quizá tiene un toque, ¿no? Pero quizás el que más se puede amoldar al reto, ¿vale? Se llama El Hospital de la Transfiguración y lo traduce Joana Bardystinska y Fernando Marías. Es un libro que se ambienta en los primeros meses de la invasión nazi en Polonia y se sitúa en un hospital psiquiátrico que está en mitad de la nada casi y digamos que la locura exterior se va eh, filtrando de alguna manera y como que llega a ser mayor que la que se tiene en ese centro psiquiátrico. Quizá este libro, como digo, encaja un poquito más en el reto, pero bueno, tenemos muchos libros de él como Solaris, que es muy conocido y que yo tengo ganas de leer. Una autora que encontré gracias a la biblioteca, un día buscando simplemente, es Zofia Nalkowska, que fue una autora bastante importante dentro de la literatura polaca, pero que tenemos muy poco traducida. El libro que encontré en la biblioteca se llama Medallones, que edita Minúscula y que se publicó en 2009 y que traduce Boena Zabolklikla y Franceskis Miravidles. En este libro, que se publica en el 46 en Polonia, se reúnen 8 relatos en los que la autora plasma un poco su experiencia participando en una comisión de documentación para la investigación de los crímenes nazis, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Creo que son 8 relatos en los que se centrará en la vida de personas que sufrieron el genocidio nazi. Desde la editorial Dos Bigotes nos traen a Tomás de Jedrowski, que aunque no nació en Polonia, es hijo de padres polacos, nació en Alemania, pero bueno, ha vivido en varios países y entre ellos se encuentra Polonia. El libro que nos traen es una propuesta bastante interesante, se llama Nadar en la oscuridad y está ambientada en Polonia en los años 80 y combina, en teoría, pues romance, LGTBIQ+, por supuesto, siendo la editorial Dos Bigotes, intriga e historia. Y la traducción es de Bruno Álvarez Herrero y José Monserrat Vicent. Unas últimas opciones ya, si os gusta el thriller, creo que podéis echarle un ojillo a Más rojo sangre de la autora polaca Katarzyna Pucinska y que traduce Amelia Sarayer Calvo y Ana Quintario Santiago y que publica Maeva. Es un thriller que se sitúa en Polonia, ¿vale? Luego también tenemos a otra autor polaco que se llama Zygmunt Milosławski y que tenemos publicado pues de bolsillo. Os dejo aquí algunas de las opciones. De nuevo son thrillers que se ambientan en Polonia. Hasta aquí toda la información que quería daros por mi parte. De nuevo, disculpad por esa fonía y un poco desafortunada, pero tenía la sensación de estar bastante mejor y hasta que no me he oído en la edición pues no me he dado cuenta. Espero que hayáis encontrado interesante esta recopilación de autores extras y que si habéis leído alguno me lo digáis, porque yo la verdad es que he tenido como ganas de leer muchísimos de ellos y no sé muy bien dónde poner las fuerzas, ¿no? En fin, lo dicho, que espero que esto haya sido útil, que nos vemos en el grupo de Telegram, charloteamos por allí y que muchas gracias por el apoyo, por preocuparos por mí y por todo en definitiva. Que tengáis unas muy felices lecturas y nos vemos en el siguiente vídeo.